Hola, hola. Bueno, pues bienvenidos al último Historiando de este 2022. Aquí está Lupita Silva, Guillermo Maínez, y bueno, estamos ya recibiendo a muchos amigos. Está Eva, Tere, Mari Carmen, Mariana, Tere Martín, Fernando, Consuelo, José Antonio, que se pierde, va y viene José Antonio, qué gusto verte. Tavi, Cristina, Lucrecia, bueno, y se irán uniendo muchos más. Ya sabemos que esta es una puerta abierta para todos los que quieran venir. Y hoy vamos a recibir también en Historiando a Sor Juana Inés de la Cruz. Es una figura que, emblemática, no podríamos hablar de México sin hablar de ella, sobre todo cuando conversamos sobre literatura, sobre historia, sobre religión, sobre el virreinato, sobre ese barroco, porque Sor Juana perteneció al barroco y sin embargo se desmarcó totalmente del barroco. Ella era, bueno, en cuestión estilística sí que tenía algunos lineamientos de barroco, pero en lo que ella pretendía conseguir a través de su escritura y la forma en la que se posicionó, pues no eran nada barrocas, más bien eran bastante liberales para la época. Entonces vamos a ver muchas de estas cuestiones. Hoy tenemos un carrusel para que no digan que por qué siempre empieza la primera y termina en lo último, y vamos girando. Y el día de hoy el orden es Guillermo, después estaré yo presentándoles algunas de las obras de Sor Juana, de las más emblemáticas, y el por qué habría que recordarla, no solamente por que la vemos digamos, no solamente por ser una figura relacionada a nuestro país, sino por muchas otras cosas. Y culminamos con Lupita, que viene con una voz súper aguardientosamente sexy el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar. Les recuerdo que este es el último Historiando del 2022. En diciembre no habrá. Nos vemos el último lunes de enero y ya veremos a ver qué se nos ocurre en estas vacaciones. Seguramente que muchas cosas podremos pensar. Eh, Tendré mucho gusto en a ver si nos vemos en persona aquí los tres integrantes y ya planearemos el próximo año. Pero por lo pronto estamos aquí y le doy la palabra a Guillermo para que empiece su participación. Muy bien, pues muchísimas gracias, espero me escuchen bien. Eh, no traigo presentación ahora gráfica, pero les voy platicando lo que quisiera compartirles al respecto de Sor Juana hoy. Bueno, yo creo que lo primero que hay que abordar aquí es, hay que leer a Sor Juana no solamente porque sea mujer, no solamente porque sea mexicana, ni porque sea representativa de una u otra corriente, hay que leerla porque es una gran escritora, es una escritora de un nivel de calidad, de un nivel poético, filosófico altísimo. No era nada más una poeta, era una intelectual en toda la línea, era una mujer con una preparación muy amplia, rarísimo para su época y lugar, y hay que situarla en su contexto, hay que situarla bien y entender que el contexto filosófico, el contexto social, político, económico, cultural de la época es fundamentalmente distinto del nuestro y los retos que enfrentó pues se parecen en algunos casos a los que se enfrentan muchas mujeres hoy, pero son muy diferentes. Sor Juana vive en una sociedad dominada por la Iglesia y el Estado, es una sociedad patrimonialista, centralizadora, pero en un país muy raro, porque no había una burocracia totalizadora como en otros países. Este centralismo del virreinato, la Iglesia Católica, dejaba fuera a lo que llamaba pueblos de indios, a las órdenes religiosas o a algunos gremios. Era una sociedad bastante estratificada. Y es una época que se debate entre una religiosidad extrema y una sensualidad extrema. A veces olvidamos esto en el siglo XVII en España y en algunos otros lugares de Europa hay una relajación bastante amplia de las costumbres, sobre todo de la clase alta, pero no nada más.
y hay mucha fiesta, pero todo está imbricado de maneras muy extrañas con la religiosidad y el Estado. Sor Juana, sí, pues, no es nuestra contemporánea. Eso en el mayor estudio que hay sobre ella, que es Sor Juana Inés, o Las trampas de la fe de Octavio Paz. Paz insiste mucho en que hay que recordar siempre que Sor Juana no es nuestra contemporánea. Y sin embargo, su vida no explica por completo su obra. Dentro del estilo y gusto de la época, la obra contiene una suma de peculiaridades que le dan individualidad y renacen en cada lector. Lo señalaba ahora Esperanza con toda razón, y vamos a insistir un poquito sobre el tema del contexto cultural. Eh, el barroco de Sor Juana es único en su siglo y cultura, y es el primero que pasa, por lo menos en lengua española, del verdadero narcisismo a la verdadera introspección. Sor Juana le da un twist filosófico al barroco, y en este barroco tiene mucha importancia el neoplatonismo en una ciudad, en un entorno neotomista escolástico. No vale la pena que nos metamos demasiado en estas sutilezas filosóficas, pero sí insistir en que a través de un par de autores que vamos a citar más adelante, la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz está muy influida por el neoplatonismo, que va poco a poco sustituyendo al neotomismo escolástico más aristoteliano en el que se movían, sobre todo la Iglesia Católica. También es muy diferente de lo que vino después. Si bien ambos son manierismos, el barroco, esto es bien importante entenderlo, el barroco se centra en el objeto, la invención y el intelecto. Todavía no llegamos, faltan un par de siglos para el romanticismo, este romanticismo que, al contrario del barroco, se centra en el sujeto, en la revelación y en la pasión. El barroco guarda más afinidades que no paternidad con las vanguardias del siglo XX, porque son formalismos. Es decir, el barroco se centra en el objeto poético, en lo intelectual, en la invención, en la versificación, y no se ha llegado todavía a la extrema subjetivización que tendrá el romanticismo. Y sin embargo, como decía antes, a este barroco, Sor Juana le introduce un elemento de verdadera introspección y no solo de juegos literarios formales. Ella, como vamos a ver, juega mucho con los metros, las rimas, los formatos, los estilos, pero no es un simple juego. Ella expresa cosas profundas, tanto en lo intelectual como en lo personal, en lo subjetivo. Sor Juana fue famosísima en vida, no solo en México, sino también en España y sus otras colonias. Y sin embargo, después, esto también es importante entenderlo, entre 1725 y 1940, casi 200, más de 200 años, no hubo ninguna edición de sus obras. ¿Por qué? ¿Por qué no se editó a Sor Juana? Porque en estos años, a partir de mediados del siglo siguiente al de su vida, el 18, hay un rechazo neoclásico y luego romántico de todo lo barroco. Lo barroco era visto incorrectamente como estos simples juegos intelectuales y verbales que no abordaban temas importantes. Y así Sor Juana fue olvidada durante 2 siglos. A partir de 1910 se da su rescate, y este se debe a Amado Nervo, al que hay que agradecerle el rescate de la figura. Muy bien. Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, que es el nombre completo de nuestra protagonista, nace en San Miguel Nepantla, Tepetlixpa, el 12 de noviembre de 1648 o de 1651, hasta donde yo he podido ver, y no sé si Lupita y Esperanza encontraron un dato más preciso, pero no está exactamente claro cuál de esos 2 años es el de su nacimiento, de manera que no sabemos con toda exactitud de qué edad murió. Y murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 1695, es decir, vivió 41 años, perdón, o 44 años o 47 años, ¿no? Por ahí, es decir, murió muy joven para estándares modernos. Ella era la segunda de las 3 hijas de Pedro de Asbaje y Vargas Machuca. Sabemos también, y aquí vamos a entrar en terrenos más escabrosos, que sus padres nunca se unieron en matrimonio eclesiástico.
De hecho, su madre al poco tiempo se separó de Pedro de Asbaje y posteriormente procreó otros 3 hijos con Diego Ruiz Lozano, con el que tampoco se casó. Y esto, y aquí insiste mucho Octavio Paz, son señales de esta laxitud moral en la colonia. Nos parece muy raro que hayan podido vivir en sociedad personas que formaban parejas sin matrimonio, pero pues resulta que no era tan extraño y que este ambiente en el que crece ella es el ambiente de mujeres independientes. No sale de la nada la rebeldía intelectual y vital de Sor Juana. Su madre, sus tías eran pequeñas empresarias de pueblo, no eran gente rica de ninguna manera, pero tampoco eran gente pobre y eran gente bastante independiente en tanto mujeres. Y esto, desde luego, es una impronta que se queda pues, en la forma de pensar y de ser de Sor Juana. Sor Juana aprendió náhuatl con los habitantes de las haciendas de su abuelo, en lo que ahora es los lindes del Estado de México. Era una mujer inteligentísima, a muy temprana edad aprendió a leer y escribir, y fue muy cercana. Una de las principales figuras de su vida es su abuelo materno. El abuelo materno tenía una biblioteca muy interesante en la que Juana encontró este refugio en el que su curiosidad y el conocimiento se manifestaron como transgresión. Al rato, y ojalá Esperanza toque un poquito este tema, el primero sueño, el poema más profundo, más importante y logrado de Sor Juana, plasma esta imagen del héroe solitario que es castigado por su atrevimiento. Es un poco lo que probablemente Sor Juana sentía al ser una mujer intelectual en un mundo de mujeres prácticas, de mujeres que tenían que hacer frente a la vida y a la sociedad, demasiado tiempo para lo intelectual. Era precoz, como muchos escritores famosos, y a los 8 años se ganó un libro por una loa que compuso en honor al Santísimo Sacramento, ¿no? Ya era una poeta en ciernes. Entre los 13 y los 15 años más o menos, Sor Juana viene a vivir a la Ciudad de México y pasa 9 años con María Ramírez, hermana de su madre, y con su esposo Juan de Mata. De alguna manera que no está totalmente clara cómo ella se introduce en la corte del virrey. Primero pertenece a la corte del Marqués de Mancera, el 25º virrey novohispano, y aquí es donde realmente entra en cauce su carrera intelectual. Se hace una favorita de la virreina Leonor de Carreto, que pues la favorece porque la admira y se vuelve una de las mecenas de Sor Juana. A lo largo de su vida vamos a ver que siempre hay un mecenazgo, una protección el virreinato y algunas autoridades eclesiásticas, y más tarde en su vida un acoso y una oposición feroces de las nuevas autoridades eclesiásticas. Pero por lo pronto es muy joven en la época en que estamos. Incluso el virrey dice, bueno, pues esta mujer, esta chica es muy inteligente, y hace que un grupo de sabios humanistas de la época la evalúen, la examinen, y bueno, pues Sor Juana supera con creces este examen intelectual y cultural que le hacen. Afortunadamente, en esos años, no siempre fue el caso, la corte virreinal era uno de los lugares más cultos e ilustrados del virreinato, que vivía pues en una especie de edad oscura por la lejanía y el aislamiento de las corrientes intelectuales de Europa. Sabemos poco de esta etapa en la vida de Sor Juana. Uno de los testimonios más valiosos para estudiar este periodo es la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, otro de sus textos tardíos, en el que habla un poco de esta época y donde justifica sus ambiciones intelectuales de manera pues contundente y muy solvente, ¿no? Bueno, en 1669 se hace monja, primero un experimento ahí desafortunado con las carmelitas descalzas, pero luego con las jerónimas. Y aquí la pregunta que se hacen algunos estudiosos de Sor Juana es, ¿por qué? Si brillaba en la corte de los virreyes Mancera, ¿por qué se hizo monja? Y ya vamos a ver después que no era una monja ortodoxa.
Pues muy sencillo, porque Sor Juana tenía muchas prevenciones al respecto de casarse y convertirse pues, en esclava de un hombre, pero además no tenía dote. Entonces era muy difícil en esos años, por más que uno estuviera en la corte, pues poder hacer un matrimonio. Perdóname, Guillermo, te silencié porque estaba silenciando a los que entraron sin cerrar su micro. Disculpa. Ujú. No, no te preocupes, ya no sé dónde me quedé, pero creo que Y no fue mucho, ¿verdad? aprovechando, cierren sus micrófonos, por favor, hay mucho ruido de fondo. Vale. Bueno, pues el caso es que en esos años no tener dote pues dificultaba mucho el matrimonio ventajoso. Y entonces, ¿qué hacía una persona, sobre todo si era mujer, con ambiciones intelectuales en un lugar francamente muy poco intelectual y que no quería pues pasar la vida como apéndice de un individuo? Pues ser monja era una profesión, la profesión más adecuada, con muchas limitaciones para los intentos por las ansias intelectuales. Finalmente, Sor Juana elige la orden de San Jerónimo porque tenía reglas bastante más relajadas que otras órdenes monásticas femeninas. Bueno, como decía, sus mecenas fueron virreyes, los virreyes de Mancera, el arzobispo virrey, el único que fue ambas cosas, Payo Enríquez de Rivera, y luego otros virreyes, los marqueses de la Laguna de Carmelo Viejo, virreyes también de la Nueva España, que fueron quienes publicaron los dos primeros tomos de sus obras en España. Es este último, perdón, es este último gobierno, el del Marqués de la Laguna, entre 1680 y 1686, lo que coincide con la época dorada de la producción de Sor Juana. Luego, hacia el final de su vida, entre 1690 y 91, hace una crítica privada a un sermón del muy conocido predicador jesuita Antonio Vieira, que fue arteramente, traicioneramente publicada por el obispo de Puebla, Manuel Fernández, bajo el título de Carta Atenagórica. Y esto la metió en muchos problemas. De hecho, durante décadas, Sor Juana tuvo que resistir el asedio de los fanáticos conservadores, sobre todo de un arzobispo que realmente cuando uno lee, ve alguna serie, estudia un poquito la época, pues ve que era un personaje francamente siniestro, el arzobispo Aguiar y Seijas, que todavía tiene su calle ahí en Virreyes, el desgraciado, y que era un misógino patológico. Se dice que no dejaba entrar mujeres de ningún tipo, ni de la limpieza, al palacio virreinal. Era un hombre que odiaba a las mujeres y que odiaba en particular a Sor Juana por querer atreverse a ser intelectual en un mundo de hombres. Ahí medio algunos virreyes la protegieron, pero tampoco la pudieron destruir de entrada porque le daba un valor político y económico al convento, ¿no? Era una mujer que al convento donde estaba le significaba excelentes relaciones con el virreinato, cosa que era muy importante. Pero Aguiar y Seijas libró una lucha inclemente, cruel contra Sor Juana, y finalmente se vio atrapada en las luchas políticas entre la Iglesia y el Estado. Hubo en 1692 una revuelta popular que comenzó en lo que ahora es el Zócalo, donde hubo muertos, incendios y demás. Esto aniquiló políticamente al virrey Gálvez y permitió la venganza del el arzobispo Aguiar y Seijas contra Sor Juana. Esta carta atenagórica que citaba antes, que fue pues traidoramente publicada por el obispo de Puebla, fue la gota que derramó el vaso. Sus muy heterodoxas opiniones filosóficas y religiosas ya llevaron a obligarla a vender su biblioteca y renunciar a la literatura. Vivió en silencio un par de años más hasta que murió por una epidemia, entiendo que de cólera, de alguna cosa de esas, y pues muere muy joven. Y el capítulo final de su vida, pues es el de su caída y capitulación. Ahí está también un poco la explicación de alguna pregunta que es muy válido hacerse cuando está, bueno, ¿y si ella abrió brecha para mujeres intelectuales? ¿Qué pasó después? ¿Por qué no vuelve a haber, o por qué no hubo un florecimiento de la intelectualidad? Ya no digamos femenina, ni siquiera masculina tampoco,
en ese siglo XVIII tan desierto de intelectualidad, tanto en México como en España, pues es que la aniquilaron, ¿no? Realmente esta reacción misógina, furibunda, ortodoxa, provocó pues que esta voz de Sor Juana no fuera fecunda en el sentido de crear escuelas, ¿no? De crear seguidores. De todas maneras, ella, junto con Bernardo de Valbuena, Juan Ruiz de Alarcón y su gran amigo y protector Carlos de Sigüenza y Góngora, pues son los grandes intelectuales de la literatura novohispana. No hay mucho más, francamente, era una sociedad bastante poco intelectual. Bueno, voy a referirme brevemente a la obra en general de Sor Juana, y bueno, Esperanza luego nos va a ilustrar un poco más específicamente sobre este tema. El contexto literario, la influencia literaria que recibe Sor Juana está muy marcada por el culteranismo de Góngora y sus soledades, y por otro lado por la obra conceptista de Quevedo y Calderón, ¿no? En España este siglo es el siglo de oro, es el siglo que empezó, si recuerdan nuestro historiando sobre el barrio de las letras en Madrid, pues aquí estamos en ese siglo, el siglo de Lope de Vega, de Cervantes, de Quevedo, de Calderón, de Góngora, de muchos otros, y ahí hay un gran fermento intelectual, hay luchas conceptuales entre estos personajes. Pero entre esta fermento filosófico, como decía, se cuela el hermetismo neoplatónico, afín al sincretismo jesuita de Sigüenza y Góngora, y de un personaje fascinante, creo que ojalá hubiera tiempo para explorarlo un poquito más, pero que es determinante en el pensamiento de Sigüenza y de Sor Juana Inés de la Cruz, que es Athanasius Kircher, un alemán muy interesante, muy loco, que hace una síntesis cristiana de las religiones universales, que fue en buena medida causa de la posterior expulsión de los jesuitas de las tierras hispanas. Ahora, inspirada por este hermetismo y por una rebeldía innata, Juana borda constantemente en lo herético, llegando a identificarse con la diosa Isis, que es la madre sabiduría. Sor Juana y Sigüenza le coquetearon mucho a ideas muy poco ortodoxas, como en la Carta Atenagórica, y pues le andaban arrimando ahí la lumbre a los fierros, siempre con ideas que eran mucho más audaces que lo que la época condonaba, ¿no? A la par de esto, ella tiene una relación muy extraña con la virreina Marquesa de la Laguna, con María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, una mujer de altísima cuna, como se decía, le dedica una serie de poemas, pues, inquietantes de leer desde la perspectiva de nuestro siglo y pensando en el de ella, porque son poemas de un atrevimiento, Kircher, Fernando, Kircher, Kircher. ¿Cuál fue exactamente la naturaleza de su relación? Pues es un perturbador enigma cortesano, erótico. Sí, leyendo algunos de los poemas, sí se ven bastante pues lanzados, bastante atrevidos. Paz dice, miren, a ver, había una tradición cortesana en la época de hacer estos poemas como laudatorios, medio subidos de tono, pero en estos de Sor Juana se nota siempre un tono mucho más personal y mucho más intenso que lo simplemente cortesano. Son más que un juego de corte, ¿no? En estos poemas y en muchos otros, Sor Juana plasma su situación personal en el concepto de la autosuficiencia del amor, la no correspondencia como perfección, tanto en el amor humano como en el divino, que era otra cuasi herejía. En Sor Juana, y comprensiblemente siendo monja, el amado es siempre, o la amada, es siempre una imagen, el fantasma de alguien ausente o muerto. Las cumbres literarias de estos poemas que dedicó a la Manrique de Lara son el romance 61 y las décimas, el poema 102. Cuando uso la numeración me estoy refiriendo a la edición que yo leí de las obras completas de Sor Juana, que es la de Porrúa.
ahí son poemas de muy, muy alta calidad, de muy alto atrevimiento y osadía. En toda su poesía es central la correspondencia y la unidad de las artes y las ciencias. Sor Juana, muy en línea con Atanasius Kircher, con Sigüenza y Góngora, no estudiaban nada más literatura, retórica, teología, arte. Les interesaba la astronomía en un siglo, en un lugar en el que pues, no había llegado el racionalismo del siglo XVII europeo. Es decir, el ambiente intelectual de la Nueva España y de España en general, pues ni siquiera se había percatado que habían existido Galileo, Hobbes, Locke, Descartes, Spinoza. Todo el racionalismo del siglo XVII les pasó por alto, excepto a unos cuantos, como Kircher y a través de él a Sigüenza, Sor Juana y muy pocos más, ¿no? Pero ella también era muy interesada en la astronomía, en las matemáticas, era una mujer con una ambición intelectual enorme y siempre limitada pues por la falta de contexto, por la falta de bibliotecas, por la reacción furibunda del conservadurismo ortodoxo. Esta unidad de las artes y ciencias la hace explícita Sor Juana en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, y es ejemplificada en el concepto de la música como emblema del universo. Otro concepto muy platónico, un concepto que Johannes Kepler iba a recuperar para la astronomía, la música de los astros, etc. Y por último, hay otro motivo crucial, es la puesta de la inteligencia y la voluntad al servicio de la libertad interior. Esto que hoy se oye un poco lugar común, en su época y en su medio ambiente era una cosa, pues una vez más, prácticamente herética. La voluntad interior, la libertad interior tenía que ser doblada y humillada para subsumirse en el cosmos divino, y la reafirmación del individuo era vista como muy peligrosa, tanto por el Estado como por la Iglesia. Y su obra refleja de muchas maneras estas variaciones, estos atrevimientos, ¿no? La obra de Sor Juana consta de los poemas morales, unos 145 poemas morales. Hay unos poemas satíricos que llegan a ser crudos, como de taberna, porque esta mujer se aventuraba imaginariamente en muchos lados. Y luego hay un género que es los villancicos, que para nosotros los villancicos se refieren exclusivamente a la Navidad, pero villancico no quiere decir canción de Navidad, es un formato poético que se usaba para muchas ocasiones. Era un género ya anticuado en la época de Sor Juana, pero ella le da nueva vida con una multitud interesantísima y muy divertida de leer, de analizar estas enormes experimentaciones que hace con metros, rimas, prosodias, y en estos villancicos se atreve a hacer una cosa muy osada, que es una ensalada de lenguajes. En estos villancicos y en algunos otros poemas hay partes en latín, en náhuatl, en portugués, en vasco, en el castellano mexicano popular y ranchero. Es una mujer con un genio lingüístico absoluto que se mueve a través de géneros, a través de idiomas, a través de estilos y tonalidades. Es una obra amplísima. Escribe también loas, otra forma poética pues ya obsoleta el día de hoy, pero que logran, a partir de materia vil como el cumpleaños del rey, por ejemplo, la llegada de un nuevo virrey, la celebración del Santísimo, tal y tal, estas loas les sopla nueva vida, y el resultado pues son felices y sorprendentes, ¿no? Entre otras cosas porque llevan a la totalidad el muestrario de metros, ritmos y rimas, esa experimentación tan gozosa y tan juguetona que hace de la forma. Y luego están los autos sacramentales, sobre todo el Divino Narciso, otra cosa que uno la lee y borda en la herejía con mucho atrevimiento. Y estos autos sacramentales muestran también un collage de estilos que, lejos de dañar la unidad, le dan una gran riqueza intelectual. El teatro de Sor Juana es un teatro simplemente bueno, y es un teatro cortesano, no popular. Las obras son Amores más laberinto y Los empeños de una casa.
un teatro muy logrado, con una enorme habilidad verbal, siempre dentro de, aquí sí, de los cartabones, pues del teatro barroco cortesano de la época, pero también vale muchísimo la pena leer las dos obras, son muy divertidas, son obras diseñadas para entretener a la corte. Y luego, finalmente, llegamos a su obra maestra, muy influida por las soledades de Góngora, para muchos es una respuesta y una profundización de las soledades de Góngora, y se llama El primero sueño o simplemente El sueño. Esta es su obra poética más personal. Al parecer ella dijo en alguna ocasión que era el único poema que había escrito por gusto y no por encargo. Parece que esto no es tan cierto, pero sí que este es el poema en el que cifró sus más grandes esperanzas intelectuales. Es una obra maestra, sin duda, que examina su aventura intelectual de manera abstracta y conceptual, pero con un tono personalísimo que le da el giro a lo que fueron las soledades de Góngora y que la lleva un poquito más allá en otra dirección. Esta es la poesía del intelecto ante el cosmos, y de la separación no cartesiana, es decir, racionalista y filosóficamente racionalista, sino de la separación platónico-kircheriana entre cuerpo y alma. Es un poema muy complejo, es un poema muy avanzado, y aquí, sin pretenderlo ni saberlo, en Primero Sueño, Sor Juana rompe con su tradición. Eso es lo que para ella era muy difícil percibir desde el encierro del convento. Y ella es, de alguna manera y milagrosamente, lo más afín que hay al gran cambio del siglo XVII en la relación humano-cosmos, esta ruptura grande y duradera, producto de gigantes intelectuales como los citados Descartes, Spinoza, Locke, Hobbes, Galileo, demás. Y aquí en lo que ahora es México, en la Nueva España, esta mujer con su profundísimo y agudo intelecto en este gran poema rompe con esa tradición. Eh, Más que haber demiurgo o revelación, el poema refleja la idea del alma solitaria ante el universo y se acerca al preámbulo de la modernidad. Sor Juana es una adelantada intelectual, es una mujer que, a pesar de todas las limitaciones y del terrible acoso a que fue sujeta, le dio pues la primera gran figura intelectual junto con Sigüenza de la Nueva España, de este siglo barroco tan interesante, tan fascinante en términos arquitectónicos, musicales y demás. Eh, y bueno, pues es siempre un gozo leerla. Yo les recomiendo ampliamente revisar su obra, irla leyendo poco a poco, divertirse con la manera en que esta mujer hace magia con la forma, con los métodos, las rimas, pero como decía, y con esto cierro, no es simplemente una experimentadora formalista, es una mujer que le insufla una profundidad filosófica, insisto, muy arriesgada para su época, en estos juegos literarios que parecen de salón de repente, ¿no? Simplemente hay que ver algunos de los villancicos que le decían, oiga, pues van a poner un altar a la Virgen porque va a llegar de visita el arzobispo de no sé dónde y entonces va a haber un arreglo floral y usted aviente un poemita. Bueno, ese poemita no era para salir del paso, no era nada más ahí una lambisconeada al personaje en cuestión, siempre metía ideas y siempre metía juegos formalistas en esta obra, y todo eso, toda esa suma de la perfección formal y de la profundidad en el fondo, perdón, en el contenido, es lo que le hace que sea una obra pues muy viva, muy vigente, ¿no? Es una pena que mucha gente solo conozca Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, que es un poema pues, bastante avanzado para la época, pero tiene muchas otras cosas, ¿no? También su prosa, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, algunos otros textos, nos dan esta imagen de una mujer, ahora sí que del siglo XXI, pero enfundada en una sotana y una, perdón, no sé cómo se llama, la capucha de las monjas, y pues recluida en una celda aquí, no lejos, en la Ciudad de México,
y que a pesar de eso pudo romper las cárceles conceptuales y presentar una obra de avanzada. Hasta aquí me quedo, les agradezco y pues aquí andamos para seguir conversando sobre esta mujer maravillosa. Muchísimas gracias, Guillermo. Toma aire, toma aire. ¿Hablemos rápido? Mira, yo nada más veía a todos escribiendo. Ya, y los que estaban escribiendo hagan así. Ahí luego les subo unas notitas para que no les escape. Ok, bueno, pues aquí cada quien con su estilo. Ahora me toca a mí y yo quisiera preguntarles qué han leído a Sor Juana, si es que han leído a Sor Juana o qué saben de la obra de Sor Juana. Al igual que con Shakespeare, no voy a leerles a Sor Juana aquí porque entonces estaríamos en un historiando donde comemos y cenamos juntos y no se trata de eso. Pero sí me gustaría abrirles un panorama de cuál es la obra y por supuesto yo también creo que, bueno, por Rúa, ¿verdad? Es una buena opción para ir a comprar las obras y decirles un poco cómo se divide, qué es lo que Sor Juana dejó, pero tomando en cuenta que no todo lo que existe es lo que ella escribió, es decir, se perdió mucha de su obra, ¿sí? Entonces, bueno, pues como por ahí también dijeron en el chat, con la iglesia hemos topado, digamos que la pobre de Sor Juana no tuvo una vida fácil en cuanto a poder expresarse, en vivirla como ella hubiese querido, digamos, protegió bajo la segunda orden a la que entró como religiosa. La primera la consideró demasiado estructurada y evidentemente no tenía una vocación religiosa per se, sino que fue la salida más que ella consideró más conveniente, ¿no? Esto de con la iglesia hemos topado también viene en relación porque, como bien dijo Guillermo, pues estábamos, bueno, Sor Juana estaba en el siglo de oro, allá por España estaba un Quijote, que es de donde viene esta frase, el Quijote le dice a Sancho Panza, y evidentemente con la iglesia topó Sor Juana toda su vida. Vamos a ver qué sucede, ¿sí? Con ella. Pero tomen en cuenta eso. Lo que vamos a ver hoy no es toda la obra, es lo que sobrevivió y hay diferentes modalidades. Ustedes pueden empezar con lo que ustedes quieran. Siempre les ofrezco un panorama para que elijan y se acerquen al escritor desde el sitio que ustedes perciban que les puede atraer más. Lo importante es entrar, conocer y poco a poco ir jalando el hilo, ¿sí? Bueno, pues vamos allá, porque después viene Lupita con los conventos y yo esa no me la pierdo. Oigan, qué padre eso de Lupita y los conventos. Yo quiero verlo, Lupita. Y aquí tienen mi presentación. Ahí les va. Díganme, por favor, si la ven, la pueden observar, ¿sí? Muy bien. Esa Alina, quien veo, que me dice que sí, así es que me lanzo historiando a Sor Juana. Bien, Sí ya se ve. tuvimos, ¿perdón? ¿Alguien Que habló? sí se ve. Ah, Que muy sí, bien. que sí se ve. Ok, listo. Entonces, reconfirmado que sí se ve. Ya tuvimos una amplísima introducción de quién fue Sor Juana, pero bueno, simplemente para irme yo por el camino de sus letras, me gustaría decir que fue una monja de la Orden de San Jerónimo de Nueva España que destacó como escritora, poeta y pensadora. También fue una extraordinaria filósofa, si lo vemos desde ese punto de vista, desde esa corriente. Es una de las grandes escritoras del barroco, aunque veremos también que el barroco no le hizo justicia o ella no se adaptó precisamente al barroco y que pertenece al siglo de oro español. Fue su obra también aclamada en España, en el Viejo Mundo, no solamente en México. Así es que ahora veremos por qué. Les pongo esta pintura de Jorge Sánchez Hernández en la iglesia de Panoyan. Fíjense, sería una Sor Juanita, una Juana, más bien pequeña, una niña,
Ajá, su nombre real es Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Y como bien dice Guillermo, la fecha de su nacimiento no queda clara. Hay biógrafos que se decantan por una fecha, otros por otra, pero bueno, 1648 sí que es el año y 1695 el de su muerte. Se sabe poco de sus padres, bien dijo Guillermo, que no estaban unidos en matrimonio al momento de la concepción y el nacimiento de Juana Inés. Así es que bueno, eso estuvo así como que metidito debajo de la alfombra y la niña Juana Inés en realidad vivió con sus abuelos maternos. Ahora, esto es interesante, en una hacienda en la que los trabajadores le enseñaron en náhuatl. Por eso, ahora vamos a ver una de sus obras más importantes. Ella la escribió a la limón, es decir, al mismo tiempo en español y en náhuatl. Ella desde muy pequeña dominó esta lengua prehispánica. Ahora bien, es indudable que fue una niña que se abrió camino en la corte y después fuera de ella en el convento en el que decide permanecer hasta su muerte por sus grandísimas capacidades intelectuales. Imagínense, a los 3 años se dice que aprendió a leer y a los 8 escribió la primera loa compuesta al Santísimo Sacramento. Entonces, imagínense nada más, esta niña pues sí era de las superdotadas, aunque no se sabía. De su vida, vamos a tomar estos puntos para conocer por qué Sor Juana es quien es, ¿no? Estos destellos de su vida les van a dar todavía una mayor amplitud del personaje. Niña prodigio, leyó a partir de los 3 años, a los 8 ya escribía. En 1659 va con su familia a la capital mexicana y se convierte, por su precocidad, pues empieza a tomar fama y se convierte en dama de honor de Leonor Carreto, la esposa del virrey. Ahora, apadrinada por los marqueses de Mancera, empieza a brillar en la corte, ¿sí? Ella era, pues, erudita, era muy inteligente, tenía muchísima habilidad, muy buena conversación y eso le abre camino. Ahora, uno pensaría que con todo esto ya pudo hacer una vida fuera del convento, pero no. Ella primero decide ingresar al convento de las Carmelitas Descalzas, pero permanece solamente 4 meses. Unos dicen que por problemas de salud y otros dicen que porque la orden de las Carmelitas era tan estricta que ella no lo soportó. Entra 2 años más tarde al convento de la Orden de San Jerónimo, ahí queda definitivamente, permanece porque ella considera que es ahí donde se puede, digamos, parapetear y decir, no me voy a casar, no quiero eso, porque no me va a permitir escribir y desarrollarme intelectualmente de la forma como yo quisiera. Así es que se dice que no tenía una gran vocación religiosa, aunque la fue construyendo, evidentemente. O sea, estoy hablando de una vocación religiosa necesaria para convertirse en monja, ¿sí? O para tomar los hábitos, pero la empieza, por supuesto, a construir, o sea, se desarrolla a lo largo de su vida y la veremos en su obra, evidentemente, ¿sí? Pero era más liberal, no tenía, digamos, ese perfil de una jovencita que entra a un convento. Entonces, bueno, empieza a, digamos, barajar la idea de que el convento la ahuyentaría de un matrimonio arreglado y ahí podría seguir gozando de todas las aficiones intelectuales que a una mujer soltera o casada en ese tiempo les eran negadas. Entonces ella dice, vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto ella lo escribe y ahora entendemos por qué decide convertirse en una religiosa. Su celda en realidad se convierte en punto de reunión de poetas y de intelectuales. Se lleva muchísimo con Carlos de Sigüenza y Góngora, que era pariente de Luis de Góngora.
por allá lo vimos en el barrio de las Letras. Ahora bien, su celda, hablamos evidentemente de su celda, el sitio donde ella estaba, no donde ella pernoctaba, su celda, también es un lugar en donde ella no solamente lee y escribe. Amplifiquemos esa figura de Sor Juana como una intelectual que también hacía experimentos científicos, reúne una nutrida biblioteca, compone música, escribe géneros desde la poesía y el teatro, o sea, fue muy diversa, fue una mujer con muchísimas inquietudes intelectuales. Aquí tenemos otra pintura dedicada a ella, La muerte de Sor Juana, esta vez por el pintor Alejandro Soriano Vallet. Bueno, ella muere mientras ayuda a sus compañeras durante la epidemia de cólera y en la poesía del barroco alcanza su momento culminante, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver por qué. Pues sí, barroco sí, le toca por destino, pero barroco no, porque ella se desliga de buena parte de las características de este movimiento. Bueno, Los empeños de una casa es para muchísimo la obra más importante de Sor Juana. El género en el que lo vamos a posicionar es el teatro. Ella fue una gran aficionada al teatro, por lo que puso muchísimo cuidado al momento de escribir esta comedia. Los empeños de una casa se las traigo para que ustedes lo tomen en cuenta como una opción para conocer a Sor Juana, si no la han leído antes, porque, número uno, tiene un impecable manejo del lenguaje y del género teatral, y número dos, es una de las mejores obras de la literatura hispanoamericana. Es una comedia que está compuesta por una loa y dos sainetes. ¿Y de qué se trata? Pues fíjense, qué casualidad. Es la historia de una mujer fuerte y decidida que expresa sus anhelos. Esto quiere decir que ella en muy buena parte se refleja en los empeños de una casa. Algo muy característico de esta obra es que la mujer es la protagonista de la historia. Ya estuvimos viendo a Shakespeare, ¿verdad? Hace poquito, y vimos que la mujer, el teatro, como actor y como autora, pues no se podía, evidentemente, en la Nueva España tampoco, pero ella sí, es la protagonista de la historia y es la autora. Ella lucha en muchas de sus obras por posicionar a la mujer y evita el personaje de una mujer sumisa. Y aquí viene algo que también está muy relacionado con ella. Si ustedes escuchan el Fénix de América o la 10ª Musa Mexicana, estarán hablando de Sor Juana. Aquí tengo del lado derecho un extracto muy pequeñito de los empeños de una casa y también, por supuesto, les doy la liga. Más adelante les compartiré este PDF para que puedan acceder a los empeños de una casa en PDF completo. Ahora, obras poéticas, claro que tiene, por supuesto, como les comentaba, se perdió mucho de su obra en el camino, así es que no podemos saber el alcance, pero sí sabemos que ella era una incansable escritora, así es que lo que tenemos es una parte pequeña de lo que pudo haber creado. Dada la sensibilidad tan especial de esta mujer, pues componer poesía para ella era un desfogue, era un canal abierto a todo lo que ella intentaba decir. Quizás para mí, evidentemente para mí, el teatro fue algo mucho más redondo que la poesía, pero se le conoce muchísimo por poesía. ¿Por qué? Pues porque en el barroco fue uno de los elementos, uno de los instrumentos o de los canales que más se utilizaba, ¿sí? La poesía. Ahora, es innovadora y es original también en la poesía. ¿Por qué? Porque no nada más escribe poesía como un ejercicio de rima, escribe poesía para reivindicar la figura femenina, ¿sí? Un poco de lo que nos decía Guillermo sobre el primer sueño. Bueno, digamos, sí, que se dice que fue la única obra que escribió por interés propio, porque muchos de los escritores de entonces, así como todos los demás artistas, pintores, escultores y demás de esta época virreinal, pues trabajaban por encargo. Y no solo aquí en el virreinato, también en España, los artistas trabajaban
buena parte de su obra por encargo. Ella no iba a ser menos, sobre todo porque era muy conocida, a pesar de que era pues archiodiada por muchos de las altas esferas de la religión aquí en México, pues digamos que era un elemento incómodo, ¿no? Que pisaba el callito y decía lo que no querían escuchar, pero también tuvo, además de detractores, pues tuvo muchísima gente que la seguía y por supuesto que se impresionaba por la valentía con la que ella trataba estos temas. Entonces, ¿qué leeremos si leemos este primer sueño? Bueno, que la intelectualidad del ser humano es lo más importante. Eso está plasmado en esta obra poética. También que es un larguísimo poema, tiene 975 versos. El tema es sencillo, pero está presentado con mucha complejidad. Por eso es tan largo. Es un poema único en la poesía del Siglo de Oro porque representa poesía, pero pensamiento intelectual y filosófico. Esto es el engranaje en la forma poética junto con la intelectualidad y la filosofía, el pensamiento, porque ya estamos viendo que ella siempre demuestra que el ser humano es intelectual. Coartar esta habilidad y esta libertad de expresión para ella era inaudito, fue en realidad a lo largo de toda su obra, sin importar el género que veamos, lo que ella persiguió. Bueno, aquí tenemos primer sueño. También, por supuesto, les doy una liga para que puedan acceder a él. Y tenemos, fíjense cómo, además de un lenguaje muy bien utilizado, una buena rima, tiene la idea de fondo. Si ustedes se lanzan a leer el primer sueño completo, verán que ella expresó muy bien parte de lo que es escribir y es tener esta pregunta que uno se hace antes de comenzar a escribir y responderla en la obra. Y la pregunta o las preguntas que ella, permítanme cerrar el micro de Marcela Mereles, ya está. La pregunta que ella se hace antes de comenzar a escribir el primer sueño es, ¿por qué se nos es vedado la posibilidad de expresarnos intelectualmente? Bien, bueno, pues aquí ya les digo que esta mujer también le gustaba meterse en fregados, le gustaba meterse en problemas, o más bien no se dejaba. La carta atenagórica es finalmente el documento en donde podemos ver que Sor Juana expone un altísimo conocimiento en temas teológicos. Y aquí es donde yo les puedo comentar un poco más que ella no fue una monja al uso, es decir, sí, su formación fue religiosa desde niña, sí, ella tuvo esta inclinación por la religión a lo largo de su vida, no solamente cuando tomó los hábitos, pero no lo veía como un mandato divino nada más, sino como una expresión teológica. Es decir, en sus obras ella trata la religión como un tema en el que hay que profundizar y sobre todo, y aquí viene la importancia de esta carta, hacer crítica de él, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos de los sermones y de las cartas y de los documentos de los sacerdotes y de las altas esferas religiosas de entonces, de los hombres, evidentemente, pues ella los cuestiona, ella cuestiona la teología desde un punto de vista racional, intelectual y crítico, y ahí es donde pues se mete en problemas con los superiores, ¿sí? Aquí, por supuesto, usa mucho el ingenio y mucho la ironía para dar su opinión sobre un sermón. Ajá. El sermón fue de Antonio Vieira, un religioso, ¿y qué sucede? Que ella dice, pues fíjate que yo creo que hay mucho de retroceso, mucho de retrógrado y mucho de imprecisión en tu sermón, queridísimo Antonio. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí lo que hace Sor Juana, atenagórica, por cierto, significa digna de la sabiduría de Atenea.
Ajá. ¿Y qué sucede? ¿Por qué le pone ese nombre? Pues porque llama a la reflexión, lo que les digo, a la teología. Ella es una religiosa, pero no lo acepta sin cuestionarlo. Y esta carta es una de las claves para entender su personalidad y su postura. Bueno, pasamos a los autos sacramentales. Les sigo dando un menú de la obra de Sor Juana. Ya espero me digan en los comentarios con qué van a empezar a leerla o cuál de todo esto qué de todo esto ya han leído. A ver qué tal. Bueno, desde Madrid le dicen a Sor Juana, ahí te va un encargo, échate 3 autos sacramentales. Y ella dice, cómo no, con mucho gusto. Le gustó, por supuesto, la propuesta porque dijo, ok, voy a utilizar este encargo, este trabajo que me es solicitado para, una vez más, demostrar sus conocimientos en la materia. Es decir, que la religión no se quede como algo sin cuestionar, un mandato divino, sin evolucionar, sin transgredir, sin modernizar de alguna manera. Estamos hablando del siglo de oro, ¿eh? Pero ella lo veía así. Entonces, se dedica a escribir estos 3, el mártir del sacramento, en donde dice todo lo que quiere transmitir sobre teología. Luego, el cetro de José, que es parte de la historia prehispánica en donde une relatos o temas bíblicos y mitológicos. Acuérdense que ella fue una enamorada de la cultura prehispánica. Y por último, el divino Narciso. Si lo leen, se van a dar cuenta que habla sobre el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que se personifica en Jesucristo. El divino Narciso, es el más conocido, pero fíjense cómo habla una vez más desde la intelectualidad. Trata de poner luz a toda la teología para entenderla como algo que forma parte del ser humano, porque el ser humano, o al ser humano, le fue dada la capacidad intelectual, la razón y el pensamiento. Y para ella, esto está unido con la fe. Bueno, respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Yo estoy segura de que muchos de ustedes ya han escuchado, si no leído esto. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, como verán, es respuesta, ¿sí? Porque ya tenemos al buen Antonio Vieira otra vez. Como verán, no eran muy amigos que digamos. ¿Y qué sucede? A ver, el obispo hace la carta de Sor Filotea de la Cruz, un texto muy lindo, ¿no? Donde dice, ok, vamos a ver qué sucede con la religión y todo lo que pasa en ella y cómo estamos y cómo está constituida y todo lo demás. Y dice, Sor Juana, mira, por favor, ya dedícate a la vida monástica. Es tu condición de monja y de mujer. Ya no reflexiones tanto sobre teología, por favor, esto nos compete a los hombres, ¿sí? Y Sor Juana escribe la respuesta. Ajá. Ahí da cuenta de su vida, reivindica el derecho de las mujeres al aprendizaje, dice que el conocimiento, no solamente es lícito, que el conocimiento es provechoso. Fíjense nada más hasta dónde tenía que llegar ella, pongan el contexto, la época, la situación, el personaje y dónde estaba ubicado en la sociedad y la religión de ese entonces y cómo se defendió, ¿sí? Sor Juana Inés de la Cruz vende, después de esto ella queda muy desilusionada, ¿no? Dice, bueno, mi réplica fue contundente, pero finalmente no tuvo la respuesta esperada. Entonces, desilusionada, vende biblioteca, vende lo que posee y dice, ya, me voy a consagrar por completo, dice ella, pero no, nunca lo deja al fin. Y es posible que aquí tengamos una pista de por qué mucha de su obra desapareció, o no es que desapareciera, es que anda por ahí desperdigada. Bueno, frases de Sor Juana. Muchas las sabrán, muchas no, pero son maravillosas porque en alguna de sus obras les comenté que ella tenía mucho ingenio, que es una de las cualidades de los buenos escritores, ¿sí? Y en ello están sus frases. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, es la más manida, traída,
frase de ella y no es una frase, en realidad es parte del poema en el que expone la desigualdad y la injusticia de las mujeres a través de la discriminación. Pero también dijo que no estudio por saber más, sino por ignorar menos. Fíjense nada más. O en dos partes dividida tengo el alma en confusión. Una, esclava a la pasión y otra, a la razón medida. Esta frase se las traigo y quiero que quede en esta presentación porque es para mí digamos, esa dicotomía de Sor Juana, ¿no? Es religiosa, pero también es una mujer muy intelectual. Sin claridad no hay voz de sabiduría. En un amante no hay risa que no se altere con llanto. El alma que anda en amor ni se cansa, ni se cansa. Y finalmente, pues aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico por amor de Dios y de su purísima madre a mis amadas hermanas, las religiosas que son y en lo adelante fuesen, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo. Esta sería como el epitafio de Sor Juana, ¿verdad? Evidentemente lo prepara. Y sería también algo muy conocido de esta monja, que fue impecable en el tratamiento de sus palabras y por eso es que su obra, además de toda esta connotación de lucha y de fuerza que hemos estado viendo, también hay que notar la parte impecable del texto, de la poesía, del teatro, del prosa. ¿Sí? Bien. Permíteme, yo sigo silenciando, qué padre es. Bueno, para conocer más, aquí tenemos a Octavio Paz, Sor Juana o las trampas de la fe. Sí, les recomiendo este libro si ya leyeron a Sor Juana o si van a leer a Sor Juana, léanla y después váyanse a leer a Octavio Paz con este libro dedicado a la monja más importante y más famosa de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es como que lo van a enmarcar lo que era la Nueva España, cómo era el barroco en ese entonces, quién fue Sor Juana y, por supuesto, una visión de este escritor hacia la obra de esta escritora. Se los recomiendo muchísimo. Bueno, su huella, ¿sí? ¿Qué podríamos decir de ella para que cada vez que pensemos en Sor Juana nos llegue a la mente? Ideas muy cortas y muy precisas. Aunque Sor Juana vive y desarrolla su obra en pleno barroco, ya adivinamos la fuerza de las luces de la razón. Se adelanta a esa época, se desmarca muchísimo del barroco intelectualmente. En su afán por saber, indagar y descubrir está la esencia de Sor Juana y de su obra. Su obra, Primero Sueño, se puede considerar primero o primer sueño, cualquiera de los dos es correcto. Vamos a conocer el poema, es la primera aventura, ¿sí? Lo primero que ella dice, voy a escribir esto como mi derecho a ser mala, y lo pongo entre comillas porque el derecho a ser mala era simple y sencillamente el derecho a aprender, el derecho a preguntar y el derecho a cuestionarse. Ajá. Y bueno, mucho se ha discutido, evidentemente son esas figuras en las que ya se encuadra en cierto lugar y dicen, bueno, fue feminista. A ver, el concepto de feminismo evidentemente no existía, ¿no? No se podía decantar por el feminismo porque no se sabía, no se entendía ese concepto, pero visto a través de los siglos que han pasado y como lo conocemos hoy, evidentemente Sor Juana sí se atrevió a saltar muchísimas barreras que la sociedad ponía a las mujeres, ¿sí? Y por supuesto, hay que entender que no dejando la vida casta de una monja, participó constantemente en la vida pública e intelectual de nuestro país. Así es que aquí me quedo yo. Ay, ya me veo. Espero les haya yo dado pues un panorama general de la obra, el poema, teatro, prosa, cartas, ¿no? Es decir, tenemos mucho que conocer de ella y ahora ya Lupita me dijo, ya Esperanza,
Me toca a mí. Venga, conventos de monjas. Tienes que abrir tu micro nada más. Sí, ahora sí. Buenos días. Pues aquí, con una voz medio aguardientosa, pero aquí estoy a sus órdenes. Les voy a platicar de los conventos de monjas del siglo XVI hasta la desamortización de bienes en la época de Benito Juárez, con la ley Lerdo. Entonces, por ahí del siglo XIX, 1860 y tantos. Entonces, bueno, ¿qué sucedía en la Nueva España con las monjas, no? Los primeros conventos son del siglo XVI, son muy, muy antiguos. El primero es el de la Concepción, ¿sí? Y pues en realidad todos los conventos eran básicamente para españolas o criollas. Posteriormente ya se abre uno para indias nobles, que es el de Corpus Christi, que ahorita lo veremos, ¿no? Entonces, pues el papel de las monjas, aquí lo dice muy claro, ¿no? No eran invisibles, en realidad cooperaban muchísimo. Ahorita les platico de las funciones que llevaban y cómo se manejaban económicamente. Era muy, muy importante su trabajo, al grado que pues tienen muchos problemas. Y bueno, sobre todo sus edificios son magníficos. Bueno, aquí vemos el enclaustro y cómo las monjas eran pues guardadas por conveniencia muchas veces, porque no tenían otra más que ese camino, porque no tenían suficiente dote para un buen matrimonio, o realmente porque querían, ¿no? Como en el caso de Sor Juana, que pues fue primero a los carmelitas descalzas, una orden mucho más rigurosa que la de San Jerónimo, que vamos a ver que se permitía varias libertades y varias cuestiones que acomodaban a cualquiera. Entonces, pues tenemos aquí un pequeño dibujo. Entonces, los conventos de monjas, ¿qué hacían? Básicamente tenían tres funciones. Una era la religiosa, que todos lo conocemos. Otra era la mundana. Ellos daban ocupación a hombres y mujeres. Digamos, ellos, como tenían muchos bienes aparte del convento en sí, entonces ellos daban mucho trabajo, ¿no? Y mucha explotación, evidentemente. Y una parte social, hacían beneficencias, caridad, enseñanza, recogían huérfanas, recogían hijas bastardas, digamos, ¿no? Entonces tenían como tres ámbitos de trabajo: la religiosidad, el mundo y lo social, ¿no? Tenían, lo que les decía, una actividad muy importante. En el mercado agrícola tenían huertas muy importantes. Por ejemplo, todo Chimalistac era la huerta del convento de los carmelitas. No es de monjas, el de los carmelitas en San Ángel, ¿no? El convento del Carmen. Pero, digamos, todo Chimalistac era su huerta, incluyendo el paseo del río con sus puentes, ¿no? Entonces, al grado de que la corona les manda llamar la atención, porque ellos empiezan a vender por su cuenta. Salían carretones llenos de fruta y hacia los mercados y no los declaraban al fisco, ¿no? No daban el quinto real que digamos que les pedía el gobierno español, ¿sí? Ellos tenían alquiler de haciendas y ranchos a agricultores individuales. Tal es el caso del abuelo de Sor Juana Inés. Es decir, Sor Juana vive una época con el abuelo materno, efectivamente, pero era una hacienda que no era del abuelo, era de unos monjas que se lo rentaban al abuelo para que produjera, ¿no? Y bueno, tenían terrenos, edificios, barrios enteros, y pues así lo hacían adentro de los conventos. Es decir, adentro de los conventos vendían las celdas, había celdas mejores que otras, con diferentes precios, evidentemente. Eso lo vamos a ver muy claro cuando vamos a hablar de todos los conventos en general en esa época, cuáles son sus características básicas, para que los identifiquemos cuando vayamos por la calle y sepamos cuándo es convento de monjas y cuándo es de frailes o monjes. Y bueno, vamos a ver en específico en San Jerónimo cómo se movía el dinero dentro del convento. ¿Cómo vamos a reconocer?
en los conventos. Normalmente los conventos de monjas vamos a encontrar que tienen dos portadas o portadas gemelas, perdón, una sola nave, ¿sí? Que al fondo tiene el altar y al otro lado tiene lo que es el coro. El coro en la parte superior, pues digamos, la parte inferior era para las novicias, la parte superior era para las monjas, ¿sí? Todo esto de aquí es el templo en sí, que entraban por aquí, en el caso de Santa Inés tenemos las dos puertas aquí, y al fondo lo que es el presbiterio o el altar, ¿no? Entonces tenemos una nave única a la calle. San José de Gracia es muy, muy claro. San José de Gracia hoy en día está en la calle de Mesones y es una iglesia protestante. La fachada en general la retranqueaban, es decir, la remetían para formar un pequeño atrio. Aquí lo podemos ver en el plano de Nuestra Señora de Valvanera. Aquí está la reja, ¿sí? Y cómo está remetida la portada. Aquí vemos una de la entrada, dos entradas. Y generalmente el campanario estaba también sobre el muro exterior que daba a la calle, ¿no? Tenemos el coro alto que les comentaba, el para las monjas, y una torre campanario, ¿no? Que está a los pies de la iglesia. Entonces aquí podemos ver San Lorenzo, que San Lorenzo es uno de los dos conventos que vamos a ver que solo tiene una entrada, San Lorenzo, y el propio convento de San Jerónimo, ¿sí? El templo de Santa Inés, que es hoy actualmente el Museo de José Luis Cuevas, San José de Gracia, que les decía que es una iglesia hoy protestante. Nuestra Señora de Valvanera, esta es muy, muy bonita, ojalá la puedan ir a ver. El templo de San Jerónimo con una única portada, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba? Digamos, el esquema básico era, por aquí, tengamos aquí la calle, los fieles de la calle, la comunidad en general, entraban por las una o dos puertas hacia la nave y acá teníamos el altar. En la parte posterior estaba el convento, digamos, donde se comunicaba el convento con el coro. Entonces las monjas tenían una visual muy importante, una manera de ver qué estaba sucediendo en el altar, seguir los oficios, ¿sí? Y los fieles hacia acá. Muchas veces para las monjas ancianas se tienen lo que nosotros le llamamos las tribunas, que es como igual es una zona también vetada a la vista, pero son zonas aquí, muy cerca, ahorita vamos a ver en Santa Clara de Querétaro, donde las monjas que ya no pueden manejarse y que vienen desde el convento en la parte superior, las llevaban para que vieran la iglesia. Entonces les decía, el templo en sí estaba dividido en dos partes, casi con la misma distancia, digamos, casi la magnitud, la dimensión de lo que es el templo y el coro prácticamente era el mismo. Entonces, nuevamente, aquí tenemos lo que comentábamos, el atrio está retranqueado, le decimos nosotros, es remetido, la fachada con una nave única, ¿sí? Que una parte es donde tenemos el coro y se encuentran confinados muchas veces entre dos edificaciones que no tienen nada que ver. ¿Sí? Y bueno, aquí está la otra edificación, digamos que no tienen tampoco nada que ver, pero presenta un frente saliendo de la iglesia. Esta es una tablita que me di a la tarea de hacerla, porque pues algún día si se les antoja recorrer el centro, vayan visitándoles. Los puse aquí cómo se conoce, cuál es su ubicación, en qué año fue fundado, de qué orden, y hoy en día qué hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, el convento de Nuestra Señora de la Concepción, la iglesia básicamente sigue siendo igual, Regina Coeli, que quiere decir el reino del cielo, el de Jesús María sigue igual, digamos. El convento está en franco deterioro, ha habido muchas funciones como teatro, como cine, fue también, hubo luchas ahí adentro, pero bueno, está en recuperación, falta muchísimo, no ha habido dinero para hacerlo, pero bueno, está considerado. El convento de la Encarnación hoy en día son oficinas de la SEP, están sobre Luis González Obregón. Nuestra Señora de Valvanera sigue igual, ¿sí? Aquí, pero el convento sí tiene otro uso.
San Bernardo, ahorita vamos a ver, el tema de San Bernardo es muy importante. Esta era una orden cistercense que se conoce este convento como el de la Puerta Doblada. Cuando en 1933 se abre la avenida 20, entre 33 dicen algunos, 36 dicen otros, se abre la avenida 20 de noviembre para llegar directamente a la catedral. Tendrían que haber mutilado el convento el templo de San Bernardo. Entonces un restaurador opina o da una idea que a mí me parece muy buena, y es para no perder una de las puertas en la portada, la voltea. Entonces es un templo que está, si bien es de monja, debió de haber tenido dos puertas gemelas. Una está sobre Venustiano Carranza y sobre 20 de noviembre está la otra. Es decir, la retiraron piedra por piedra y la reubicaron al frente del templo. La de Santa Clara hoy en día es la Biblioteca del Congreso de la Unión. La de Corpus Christi, esta es la que está está frente al hemiciclo Juárez, sobre Avenida Juárez, y es muy importante porque es el primer convento para indias nobles. Hoy en día es el Archivo Histórico de Notarías. Santa Catalina de Siena es también por primera vez las dominicas llegan, y ahí es lo que es la Iglesia Nacional Presbiteriana del Divino Salvador. San José o Santa Teresa la Antigua, que está en la calle de Primo de Verdad, es decir, junto al Palacio de la Autonomía, la de Carmelitas Descalzas. Aquí es donde entra Sor Juana y no le gustan las reglas. Y hoy en día es el espacio, digamos, para el arte, el Teresa arte actual. Santa Teresa la Nueva está en la calle de Loreto 15. La iglesia, el templo sigue funcionando para culto, pero también de Carmelitas Descalzas, digamos, estas se pasan para acá, y el convento es la Escuela Nacional de Ciegos. Nuestra Señora del Pilar, o el Templo de la Enseñanza, que es algo maravilloso, ya es lo que vemos hoy en día, ya es una remodelación del siglo XVIII, y está en la calle de Donceles, y bueno, el convento en sí es el Colegio Nacional, donde están los grandes intelectuales, y bueno, es un honor que te hagan miembro del Colegio Nacional. El de San Jerónimo, que bueno, es el que vamos más adelante a abarcar un poco, está en la calle de San Jerónimo, es también del siglo XVI, es de las monjas jerónimas, y que es una variante, digamos, o una subdivisión de las de monjas concepcionistas, y hoy en día es la Universidad del Claustro de Sor Juana, a instancias de Margarita López Portillo, y la rectora es Carmen López Portillo, la hija del presidente. Hay otros 3 conventos que vale la pena conocerlos, ya no existen, están desaparecidos. Uno es San Juan de la Penitencia, ¿sí?, que estaba en lo que es la Plaza de San Juan. Ese lo desaparecen porque llega la fábrica de tabacos El Buen Tono, y hace en lo que es la Plaza de San Juan hoy, junto al Mercado de San Juan, que cuando vayan, por favor, a tomar las mejores tapas de México. Hay los mejores quesos, los mejores embutidos. Es un mercado muy, muy, muy gourmet. No el mercado gourmet de hoy, sino este mercado ya tiene mucho tiempo. Y ahí compran todo ese predio, ponen las oficinas y la fábrica del Buen Tono. Por ahí también ponen una iglesia que llevan los jesuitas hasta ahorita, y también hacen el templo de San Juan, pero en Nuestra Señora de Guadalupe, pero no es el original. Santa Isabel estaba ubicado, es un templo también siglo XVII, era de clarisas, y estaba ubicado en donde está hoy el Palacio de Bellas Artes. Y San Felipe de Jesús, o Capuchinas, era parte del Magno Convento de San Francisco, ¿sí? Y también, bueno, desapareció. Lo único que nos queda es lo que es el templo, y es una biblioteca del Fondo de Cultura Económico. Pues vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿no?, para que veamos muy bien nuevamente la configuración de una sola nave, puertas gemelas, y bueno, aquí lo podemos ver en el convento de Santa Clara, en Tacuba. Este es el de San Bernardo que les comentaba. Aquí está todavía en 1930, las 2 portadas sobre la calle de Venustiano Carranza, y aquí vemos el plano donde ya cortaron con la calle de 20 de noviembre, viene por aquí.
Entonces, una de las portadas, esta sí se queda aquí, y la otra la desmontan y la ponen aquí al frente, que sería esta segunda. Entonces, esta y esta son las dos portadas. Esta debió de haber venido más o menos en este paño, por aquí. Es muy interesante conocer esto porque es raro entender por qué hay dos portadas iguales. Una está dedicada a la Virgen de Guadalupe, por cierto, y por qué hay dos, digamos, una volteada, ¿no? Hay toda una historia al respecto. Es importante también conocer, o fíjense, por favor, cuando vayan a ver esta sobre Venustiano Carranza, por acá está el Palacio de Hierro, vean este paramento, nosotros le llamamos paramento, este muro, esta fachada, digamos, cómo están acomodados el tezontle. El tezontle fue un gran descubrimiento que tuvieron los españoles cuando llegaron aquí. El tezontle no existe en España, ¿sí? Y vieron que los indígenas construían con tezontle rojo, negro, y hay uno más amarillito, hay otro gris, que daba la misma resistencia, y era por ser una piedra basáltica, digamos, sedimentaria, con muchos, la lava cuando se enfría deja muchos poros, entonces igual de resistente, pero mucho más ligera. Entonces por eso la usan mucho los españoles. En este paramento, por favor, pónganse aquí en el frente y vean cómo está acomodado el tezontle para hacer un juego de diseños increíble, ¿no? Este es uno de mis favoritos. Este es el convento de la Concepción, les decía, es un convento muy grande. En su momento tenía 26,000 metros, era el más grande de todos, ¿sí? Están las dos portadas paralelas. Este es el convento de Santa Inés, que hoy en día es el Museo de José Luis Cuevas. El convento, digamos, la iglesia sigue funcionando. Ahí está enterrado el pintor Miguel Cabrera, ¿sí? Y el convento se había vuelto, pues, todo cuartel, unas vecindades muy grandes, hasta que se recupera para el Museo José Luis Cuevas. Este otro es el convento de Santa Teresa de la Antigua. De este lado, aquí juntito, está el Palacio de la Autonomía de la UNAM, con el, conózcanlo, es precioso, tiene unas ventanas, y más adelante unas ventanas arqueológicas, y más adelante está ya el Templo Mayor. Esta es la calle de Primo de Verdad, y pues aquí vemos nuevamente las portadas divididas con los grandes contrafuertes, ¿no? Y aquí vemos cómo el templo la portada está retranqueada. Aquí nuevamente, ¿sí? El uso del tezontle, el uso del tabique y las dos portadas gemelas en Santa Teresa la Nueva. Este que a mí me gusta mucho es Valvanera, ¿sí? Y aquí vemos nuevamente las portadas paralelas, el campanario, con su cúpula de mosaico de Talavera, y el pequeño atrio que se forma para recibir a los fieles. Y bueno, el convento de Regina Coeli, en la calle de Regina, muy cercano al de San Jerónimo, ¿sí? Aquí nuevamente encontramos las portadas gemelas. Y por último, el convento de la Encarnación, que hoy forma parte de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Y el convento de Jesús María, este está en la calle de Correo Mayor, ¿sí? Y el que les comentaba que el convento se ha ido recuperando, fue hasta un lugar de luchas, fue un lugar de cine, ¿sí? El convento se mantiene al culto, perdón, el templo se mantiene al culto, y el convento, pues hay la idea de recuperarlo. El convento de San Lorenzo es uno de los dos, que les decía, San Jerónimo y San Lorenzo, que no tiene portadas gemelas, sin embargo, sí es de esa época. Sí, ahí vale la pena asomarse porque tiene una intervención del artista alemán Matthias Geritz en sus vitrales. Fue muy, muy criticado en su momento porque, bueno, pues es un edificio antiguo y los vitrales son muy, muy modernos. Pero bueno, a mí personalmente sí me gustan. De aquí ya se fue, es decir, con la buena experiencia o la decisión que se tomó en ese momento, le pidieron a Matthias Geritz desarrollara los vitrales de la catedral, que también han sido muy criticados, ¿no? A mí personalmente sí me gustan. Y al fondo del presbiterio, digamos, donde está el altar, en el muro hay una escultura o un mural, digamos, que se llama La Mano de Dios, también de Matthias Geritz, y es un alto relieve que
pues si pueden, dense la vuelta, métanse al convento de San Lorenzo. El convento de Santa Catalina de Siena, que está en la calle de Santa Catalina, ¿sí? Aquí estuvo presa la corregidora, doña José Ortiz de Domínguez. Nuevamente aquí vemos las fachadas, y hoy en día se lo dieron, lo desamortizaron, exclaustraron a las monjas, se lo quedó el gobierno y finalmente se lo dio a la Iglesia Nacional Presbiteriana y se llama el Divino Salvador. Otros ejemplos en el interior de la República, como en alguna ocasión ya les había comentado, mi familia es de Morelia, todos mis antecedentes son de Morelia, y además acabo de descubrir que por parte de mamá, digamos, tenemos sangre purépecha, somos descendientes del rey Tangaxuán, lo cual me enorgullece muchísimo. Y bueno, este es el convento que se conoce como, también es de Santa Catalina de Siena, de monjas dominicas, pero allá en Morelia se conoce como Las Monjas, nada más. Junto está el Palacio de Correos. Está sobre la Avenida Madero. Y bueno, no les quise poner la fachada ni la portada porque quería que vieran. Esta es Santa Clara en Querétaro, que si van Santa Rosa de Viterbo también es convento de monjas, también tiene las dos portadas gemelas, digamos así, las portadas gemelas, pero aquí vemos el sotocoro que les comentaba que era para las novicias y el coro, ¿no? El coro alto, que era para las monjas ya que habían profesado. Y ahora pues nos vamos específicamente, vamos a dar una vuelta pequeña al convento de San Jerónimo, que es donde pues, nuestra musa vivió 25 años. Hoy en día se encuentra en estas condiciones. Aquí donde estamos nosotros parados, digamos, en esta parte, aquí sobre este pedestal, hay una escultura de Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí les comentaba que solo es una sola nave, pero también nada más hay una puerta. El templo se conoce como Nuestra Señora de la Expectación de San Jerónimo, pero el convento es el convento de Santa Paula de la Orden de San Jerónimo, como ya nos comentó Esperanza. También era un convento muy, muy grande, no tan grande como el de las Concepcionistas, pero un convento que tenía 12.540. Ahí vivió 25 años. Lo fundan unos parientes de Hernán Cortés, era una hermana de la primera esposa de Hernán Cortés, y sus descendientes, los Guevara Barrios, son los que ponen los fondos, compran las casas de alrededor y hacen el convento, ¿no? Aquí, por eso sabemos que les gustó no solo a Sor Juana, sino a todas las monjas. En realidad las celdas eran unas casas completas hasta de 2 pisos, y ahí podían tener lo que se conoce como las familias conventuales, es decir, podían vivir varias hermanas que habían profesado, o alguna que no lo hubiera hecho. Podían vivir las monjas, evidentemente, con sus criadas y esclavas. Por ejemplo, Sor Juana vivió 10 años con su esclava mulata, que se sabe muy bien que tenía muy gran aprecio. Después se la vendió a la hermana, ¿sí? Se llamaba Juana de San José, vivió 10 años ahí. También ahí recibían a las niñas, que eran las internas, y a las donadas, ¿no? Que eran monjas, pero no profesaban porque no contaban con fondos suficientes como para pagar la dote que se exigía, ¿no? Entonces, en el caso de Sor Juana vivió, bueno, su esclava mulata, 2 medias hermanas y su sobrina y protegida, que era Isabel María de San José. Esto de que los conventos eran conventos de clausura, pues era muy relativo. Ya lo vimos, Sor Juana tenía una celda muy grande. Digamos, ahorita vamos a ver las actividades que se tenían en este convento, la vamos a ver muy rápido, pero pues tenían horas de rezo y horas de convivencia, pero en realidad, y es por eso a Sor Juana le gustó, tenían mucho tiempo libre, mucho tiempo que podían dedicar a sus diferentes intereses, ¿no? Y hasta llevar la administración de los bienes. Las monjas podían, ¿no? Aquí el voto de pobreza era muy, muy relativo. Las monjas podían llevar la administración de sus herencias o de sus bienes, ¿no? Entonces la clausura aquí sí es muy, muy dudosa. En las leyes de reforma en 1867, bueno, pues las enclaustran, sacan a las monjas, las retiran. El edificio se lo queda el gobierno, le paga, bueno,
antes pasa por muchos estatus, se convierte en cuartel, se convierte en caballería y un hospital familiar. Y finalmente el presidente Manuel González le paga al arquitecto Rivas Mercado. Recuerden que el arquitecto Rivas Mercado es el que hizo la columna de la Independencia y varias obras más. Era el consentido de Manuel González en su época presidencial, y les hereda a sus hijas, Alicia y Antonieta. Si sabemos, si recordamos la historia de Antonieta Rivas Mercado, que siempre apoyó a los artistas y a los escritores, y a José Vasconcelos, ella pone ahí un teatro que se conoce como el Ulises, y un salón de baile nocturno que se llamaba El Pirata, que después se convirtió en el Esmirna Dancing Club, donde se podía ver la intelectualidad de la época, ¿no? Aquí es una escena, el acceso del Esmirna, ¿sí? Mi papá, que nació en el 24, todavía me contó de este lugar. Y bueno, pues aquí vemos la decoración interior del Esmirna, que era como tipo árabe, digamos, queriendo imitar el estilo árabe. Aquí podemos ver el esquema básico, ¿sí? Aquí está la calle de José María Izazaga, es decir, es la parte posterior del convento, ¿sí? Sin embargo, la foto que les mostré es viendo hacia acá, ¿sí? Aquí vemos el templo, ¿sí? Como les decía, se compraron muchas casas alrededor, y simplemente si vemos el patio poniente, que sería por acá, aquí vemos las celdas, que no son pequeñas, y no solo eso, sino que vemos una serie de celdas que se vendían y se compraban, y si la monja, para tener siempre fondos, ¿no? Es decir, la monja pagaba por su celda y era la propietaria en ese momento, entre comillas, pero cuando moría la celda pasaba a ser nuevamente propiedad del convento y se revendía. Había muchos pleitos de herencias familiares y todo, pero en general se mantenía este esquema, ¿no? Bueno, estas son las actividades que había en unión entre todas las monjas, y bueno, había rezos a las 6, a las 8, con el desayuno, otra vez a las 12, a las 3 rezaban la nona, tomaban siesta, tomaban colación, rezaban en las vísperas, la cena, y bueno, finalmente los viernes había convención. Entonces, como pueden ver ustedes, les quedaban bastantes tiempos libres, donde cada monja se iba a su celda y compartía con su gente, ¿no? O, en este caso, consigo el ciudadano. Este es uno de los templos. Esto es ya hoy el claustro de Sor Juana. Se restauró, se hizo un trabajo muy espectacular porque realmente estaba en muy, muy mal estado. Y bueno, pues así lo podemos visitar. Hay posibilidades de visitarlo, no, y además hay muchos eventos abiertos al público en general. Y bueno, pues estas serían mis fuentes. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lupita. Doble gracias, con la voz y haciendo un esfuerzo para que tu presentación luciera, porque de verdad estuvo maravillosa. Muchísimas gracias. Oye, esa lista que nos das es oro en paño. Se las voy a pasar en el chat. Dejen que llegue Didier ahora otra vez, que me lo voy a llevar para palomearlos todos, porque está buenísimo. ¿Qué era? ¿Dónde está? ¿Qué es hoy? Está maravillosa. Y bueno, sobre todo, tener esta conciencia del entorno real de Sor Juana, ¿no? Oigan, algo que acabas de decir y me dio pauta para algún historiando en el 2023, el México de aquel Rivas Mercado. O sea, mucho de lo que hay hoy, de las avenidas, de las casas, de todo lo que se trazó y que es emblemático de la Ciudad de México, se hizo durante esa época. Y Antonio Rivas Mercado, que estudió en París porque había una clarísima moda de la arquitectura francesa, tuvo una hija, Antonieta Rivas Mercado, y creo que a ustedes ya les he dado ese libro, lo hemos comentado, entonces sería un historiando buenísimo. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a tenerlo en la lista para el próximo año. ¿Sí? Bueno,
José Vasconcelos, claro. Sí, Vasconcelos, Antonieta y una iglesia en París. Tan, tan. ¿Qué pasó ahí? Oigan, pues no sé si tengan alguna duda para cualquiera de nosotros, para Lupita, para Guillermo o para mí, algún comentario, si nos quieran decir si conocen a Sor Juana o tienen por ahí algo que aportar para completar esta reunión, que les agradecemos muchísimo con todo y mundial, competimos con el mundial, claro que sí, no sé quién está jugando ahorita. Ayer jugamos, no, ¿cuándo jugamos? El sábado jugamos, caray. Ayer jugó España, que también por poquito, México, bueno, ahí va. Pero con todo y todo, no faltamos a nuestra cita. Recuerden, es los últimos lunes de cada mes. Este es el último del año y empezaremos nuevamente en enero. Fernando, qué gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estas exposiciones, fueron maravillosas y aprendimos muchísimo y nos llevamos mucho de reflexión sobre las posibilidades de entrarle ahora sí al tema de Sor Juana, ya cada quien a profundizarlo. Me llamó mucho la atención, entre otras muchas cosas, pensar en dos temas de Sor Juana. Uno es el desarrollo del pensamiento crítico en Sor Juana, esta idea de cómo ella desafía de tantas maneras su contexto político, su contexto filosófico, y cómo reta intelectualmente y se reta intelectualmente, y bueno, esto cómo se vuelve un fenómeno incomprendido, y más por su condición pues de mujer, por ejemplo, en el momento, y su condición de monja y todos estos ataques que le hacen. Pero ella lo que está haciendo es finalmente el desarrollo del pensamiento crítico, y es un embrión de ese pensamiento maravilloso aquí en América y en México. Y otro capítulo de ella, la parte de la confianza que tiene en sí misma y en sus propias capacidades para aventurarse a hacer todo lo que se aventura a hacer en términos literarios, en términos intelectuales, es decir, separadas las dos. Y pues qué extraordinarias estas dos capacidades, totalmente fuera de lo posible, de lo concebible en ese momento y en una persona así. Queda el misterio de cómo le hizo para aprender lo que aprendió y para desarrollar lo que se desarrolló, y nos lleva, yo creo que inevitablemente al concepto del genio, como que una inteligencia que sobrepasa lo que su contexto le podía ofrecer en todos sentidos, y que dice uno, pues no es lo que vio y leyó alrededor, sino algo traía de extraordinario aquí en la mente, que es inimitable, y de esos nacen pocos cada siglo. Gracias de nuevo. Muchas gracias, ti, Fernando. Sí, evidentemente el contexto pude ayudarle, ¿no? La formación y la familia, pero también estoy de acuerdo contigo. Tuvo que ser una persona con un altísimo grado de intelectualidad, y no solamente por lo que aprendió, sino por la manera como lo asimiló y después lo rebotó a esa sociedad mexicana del siglo en que vivió. Bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que complete la reunión. Por ahí en el chat Consuelo nos recomienda un libro. También mucho se ha escrito sobre Sor Juana, que ya esa sería otra cuestión. Yo les pongo el más famoso, el de Octavio Paz, pero hay también mucha bibliografía que consultar y que disfrutar sobre ella desde muchos puntos de vista y muy particulares escritores y escritoras. Así es que muchas gracias, Guillermo. ¿Qué onda el próximo año? Lupita, ¿cómo la ven? ¿Y Pues qué tal este año? ¿Cómo hemos trabajado también? Perdón. Pues tendremos nuestras propias ideas, pero aceptamos ideas frescas, sugerencias, qué quieren, qué autores, qué época, qué escuela,
a dónde quieren ir, hacia dónde nos movemos, cómo nos salimos de la caja. No habíamos hecho ni un solo historiando sobre México. Ya tocaba uno sobre México. Tenemos pues ahí sin explorar a Sudamérica. Ya quedamos que no lo vamos a hacer así de guía de turistas por país, pero sí piensen en escritores, piensen en corrientes, piensen en escuelas, cosas que les interese explorar para que nos pongamos a chambear. Para mí ha sido un excelente pretexto para adentrarme en la literatura canadiense, australiana, irlandesa, ucraniana, rusa. Entonces, pues por mí encantado de que pongan ahí nuevos retos. Perfecto. Sí, lo que dice Guillermo es muy cierto. No habíamos tocado México y bueno, no será la última vez. Díganos, mándenos un mensaje directo a cualquiera de los tres para tener en cuenta sus aportaciones. Con tiempo, Guillermo lee 10 libros a la semana, yo uno al mes. Por favor, sean conscientes y sensatos y mándenlos con tiempo para poder hacer el historiando que les guste o les gustaría presentar. Lupita, de My Heart, ¿tienes voz para la despedida? Ay, el micro. Sí tiene voz, pero está silenciada por la tecnología. Es que tosí, entonces me lo quité. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, para mí esto de los comentos es un placer. Entonces, pues qué gusto que lo hayan compartido. Igual podemos organizar una vueltecita, un grupo y a darnos un recorrido. Podemos hacer algo así en el próximo año. No, sí, el próximo año en enero, Lupita, porque yo quiero ir a ese recorrido. Ah, ok, ok, sí podemos hacer el próximo año en enero. ¿Estás? Sí, 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 salgo, voy a Zacatecas entre Navidad y Año Nuevo, pero sí, estoy aquí. Podemos hacer algo así, sí. Ya estás, ya dijo, está grabado. Bueno, luego nos organizamos y les decimos cómo Lupita pudiese hacer esa visita, que sería formidable para completar este tema. Guillermo. Hay una pregunta de, si no estoy equivocado, de Pili Fernández, que decía qué escritores actuales están influenciados por Sor Juana. Bueno, pues más que una influencia directa, yo siempre cuando leí Primero Sueño y cuando leí algunos otros poemas de Sor Juana, pienso en José Gorostiza, por ejemplo, y en Muerte sin fin, que es otro rock and roll, es otra escuela, es otro, pero que también es un poema largo sobre la aventura intelectual en un contexto muy diferente. Más que una influencia directa sobre algún poeta contemporáneo, yo creo que hay una influencia general de Sor Juana, recuperada, como les decía en mi exposición, a partir de Amado Nervo, a partir de 1910, ahí está recuperación de varias cosas. Una, del papel de la mujer intelectual, que en el Porfiriato empezó a renacer, y luego también en la idea de que la poesía no era la poesía del romanticismo, que en muchas ocasiones, hay que reconocerlo, pues es una poesía cursi, baratona, sin mucha intelectualidad. Y creo que la recuperación que hacen los contemporáneos y el Ateneo de la Juventud, Alfonso Reyes, etc., ¿no? Torres Bodet, Villaurrutia, etcétera, es esta recuperación de que la poesía no es un ejercicio de salón para señoritas y jóvenes lánguidos y tuberculosos, sino que es una empresa intelectual de alto nivel, que con la poesía se puede transmitir conocimiento, que se pueden explorar otros temas de que si me quiero y si te quiere y me quieres y lo demás, y superar esos tabúes o esos cartabones del romanticismo. Creo que esa es la influencia general que ejerce Sor Juana, en la medida en que recupera estas otras generaciones del siglo XX el papel de la intelectualidad como parte de la poesía. Tan. Ya, nos vamos. Yo nada más quería decir algo, pero se va a sonar muy gacho después de lo que acaba de decir Guillermo, pero si ustedes se decantan por leer a Sor Juana, váyanse a la poesía
el teatro está muy bien logrado, pero la poesía, como bien dijo nuestro compañero, además de la forma, que es muy precisa y está muy estudiada y está muy bien lograda y muy redonda, el fondo de la poesía de Sor Juana hace o marca, ¿no?, un nuevo camino en este género, y es que puede tener contenido, no nada más se trata la poesía de contar, de rimar, de que quede algo bien enmarcado en el género poético, sino que debe y puede tener mensaje y contenido. Entonces, lo van a disfrutar. Y ahora sí, nos despedimos hasta el 1 de enero. A las 8 de la mañana estaremos en la vista. No, el 1 de enero no, pero yo me voy el 10 y antes de ese día ya Lupita me dijo que nos va a llevar al centro, nos dijo, para para tener una visita. Ha de ser un agasajo. Y eso lo hablábamos el viernes. Muchísimas gracias a quienes pudieron estar en la reunión de escritores en construcción. Entonces estuvo Lupita. Va a ser increíble ir contigo a una visita, así es que te tomamos la palabra para completar esta experiencia del día de hoy con Sor Juana Inés de la Cruz. Muchísimas gracias. Solo si comemos en el Danubio después. Ya estás, órale. Solo si comemos ahí también, entonces reservamos. Y agradecerles a Guillermo, a Lupita. Para mí ha sido una experiencia increíble, un año más con Historiando. Aprendo tanto de ustedes. Me ponen siempre el listón muy alto, así es que espero estar, si no a la altura, bueno, poderme poner en la misma banquita de presentadores de Historiando. Muchas gracias a quienes ya forman parte de Amigos de Historiando, que muchos de ustedes de verdad los vemos cada sesión y pues para nosotros es una maravilla. Que tengan muy buen lunes, mes y cierre de 2022. Nos vemos en el 2023. Gracias. Muchas Hasta gracias luego. por todo. Bye. Muchísimas gracias Felices fiestas. a todos. Muchas gracias a todos. Felicidades y gracias de nuevo. Gracias. Igualmente. Muchísimas Felices gracias. fiestas. Gracias. Abrazos. Felices fiestas, Adiós. abrazos. Todo lo mejor en 2023. Felicidades. Feliz año. Gracias. Felicidades. Bye. Estamos viendo, Ángeles. Felicidades. Nos vemos. Gran Feliz año. abrazo para todos y todas. Gracias de nuevo. Saludos. Felicidades a todos. Muchas gracias.